pensamientos y ese presentimiento de que algo malo estaba pasando ocurría cada semana, cada día. Ese sentimiento de la traición de su esposo estaba cerca. No lo podía sacar de su cabeza y mucho menos de su corazón. ¿Qué hará? Aquel que amaba tanto y que ha amado tanto durante 13 años, traicionándolo con otra mujer, revolcándose delante de sus ojos y en su propia casa con otra mujer. Esos eran pensamientos que le invadía, pues últimamente había estado soñando con eso. Y más porque mandaba mensajes a su esposo y nunca le contestaba. Aún así tenía una larga jornada laboral, el cansancio creía que la atormentaba para pensar esas cosas. De todas formas, su jefe le interrumpía y le pedía que por favor hablaran en privado. Había conseguido el adelanto que ella tanto había pedido. Fue un problema conseguir su adelanto, pero como ella era una mujer muy trabajadora, les hacía falta alguien como ella, así que se lo dio. Pero también era bastante notorio que las deudas estaban encima de ella, y algo bastante preocupado le preguntaba si de verdad estaba tan atorado con esas deudas. También preguntaba por su esposo. Se supone que él había entrado en un trabajo de oficina recientemente, pero Jaeso siempre lo protegía, decía que como estaba empezando, no ganara mucho. Pero pues, era la verdad. 4 trabajos a la vez. Repartía su semana, parecía que su día era de 48 horas en vez de 24. Observaba a las parejas felices, mientras ella pensaba en su relación. ¿Qué estará mal con lo de ella? Porque creía que al crecer y después de tantos años junto al matrimonio, su relación se acababa. Era como si se hubiera desvanecido el amor. Aún así, su querida amiga del trabajo le daba esperanzas, le decía que era muy hermosa para hacerse llamada señora, pero a eso no le parecía así, ya era una mujer casada. Pero de todas formas, pues se podía ver que la tristeza y su alma estaba completamente apagada. Pues, ¿cómo se llamará esto amor? Llegar a casa y encontrar un hombre hundido en el alcohol, sin hacer nada, que le dedicaba a hacer malos comentarios. Al llegar a casa tener que hacer una cena simple, porque no había mucho dinero. Y aún así recibir comentarios horribles de este ser, diciéndole que necesita arreglarse. No podía ver la cara de su esposa tan desaliñada. Pero ella cómo podía pensar, siquiera gastar 100 wones en ella. Él no sabía cuánto costaba ese maquillaje. No podía darse el lujo de gastar en eso. Pero aún así, él necesitaba una esposa muy linda y muy hermosa. Pero ella no tenía ni la más mínima intención de gastar tanto. Trabajaba largas jornadas laborales para tratar de conseguir dinero y salir de esa espantosa deuda. Pero aún así, su esposo le exigía más y más. Comer un simple ramen. Pero para ella no era así, era diferente. Había días en los que tenía que salirse con el estómago vacío. Incluso contaba y contaba infinitamente el dinero, tratando de hacer partes iguales para tratar de sobrevivir. Incluso su otra compañera de trabajo en la florería en la que trabajaba se espantaba de su horario. Pero Jaeso siempre ha sido así. Después de salir de la secundaria trabajó y trabajó tanto. Solo una vez ha faltado al trabajo, un día que informó muy gravemente que tuvo que ir a urgencias. Solo ese día no ha ido a trabajar. Pero aún así pensaba en su esposo. Se acercaba a su aniversario de bodas. También ese recuerdo en donde él aceptó que había sacado un préstamo grande a su nombre. Aún así ella lo perdonó. Al principio no se sintió molesta ni enojada. Sabía que si se esforzaban los dos juntos y trabajaban, alguna vez podrían salir de ese hoyo, de esa deuda. Pero lastimosamente no fue así. A veces tenía tantas ganas de llorar, pero de todas formas no había lágrimas que le salieran. Ni cansancio ni enojo, era simplemente una cáscara vacía que trataba de vivir la vida y trataba de salir de ese hoyo. Pero aún así, parecía que nunca había fin. De todas formas, eso era lo que la tenía atado a su esposo. Asimismo, entraba un joven muy guapo. Su compañera le mencionaba que este joven venía todos los días a comprar un ramo de rosas. Esto le pareció curioso a Jaeso, pues nunca había prestado atención y mucho menos había dado cuenta que este joven llegaba todos los días. Aún así, su compañera, alegre de tratar con un hombre muy guapo, intentó atenderlo. Pero este chico no.
Este chico llegó al lado de Jaeso para pedirle que ella fuera la persona que lo atendiera. Le pedía amablemente un ramo de rosas. Esto sí que le pareció muy raro a Jaeso, porque su compañera lo estaba atendiendo y él simplemente la ignoraba y llegaba con ella. Este joven claramente era muy guapo, no lo negaba, pero era curioso. Nunca había notado su presencia hasta que su amiga se lo dijo. Y este parecía tener una actitud extraña acerca de ella, pero aún así trataba de hacer su ramo de rosas. Ciertamente, ese chico le daba la espina de aquellas personas que merecían y eran los personajes principales, gastando dinero y todo, y ella una triste persona al azar, tratando de sobrevivir en este mundo de tristeza. Y claramente ese joven era de aquellos protagonistas, jóvenes ricos, que no sufrían lo mismo que ella. Así, le entregaba a este joven su ramo de rosas. Y este parecía no poderse sacar los ojos a ella de encima. Era extraño. Y así, su compañera se lo decía también. Ese aura, eso que notó no era normal. Parecía que él tenía intenciones con ella. Estaba completamente interesado en ella. Pero Jaeso le decía que no era así. Primero, se veía que él era muy joven y ella ya estaba más grande. Esa relación no podía existir, aunque su compañera la animaba. Las relaciones con unos años de diferencia era completamente normal en la actualidad. Pero aún así, este joven, pues sí tenían razón. Admiraba fuertemente ese ramo de rosas, mientras Jaeso seguía negando eso. Además de la gran diferencia que tenían, estaba casada. Y aún así recordaba algo. Ella jamás ha recibido esa clase de interés por parte de nadie, ni siquiera de su esposo. Era algo que la ponía triste, pero de todas formas, era lo que pasaba. Y pues sí, su esposo casi nunca le dirigía una palabra o le daba dulces palabras, ni siquiera le entregaba un ramo de rosas. Siempre llegaba a casa, tiraba sus cosas y le ordenaba que le hiciera la comida. Y obviamente al acostarse era lo mismo. Ella se volteaba dándole la espalda como si no se quisiera acercarse. Incluso su esposo tenía razón. Pensaba, ciertamente, en su esposa. A pesar de todo, y que no se maquillara ni arreglara, ciertamente conservaba una linda figura. Incluso uno de sus compañeros que presumía que su mujer era muy hermosa, no tenía la misma figura que Jaeso. Pero lo que le molestaba a él es por más que intentara tocar o hacer algo íntimo, ella nunca respondía. Parecía una muñeca prácticamente olvidada, sin emociones ni nada. Y eso cortaba total intención de intimidad. Pero no era cierto. Jaeso simplemente estaba cansada de trabajar tanto, además de que siempre se levantaba desde las 6 de la mañana a hacerle el desayuno a él. Y ciertamente aunque hacía el desayuno, le dejaba todo preparado, ella siempre salía con el estómago vacío. Justo como ahora. Llegaba a trabajar a su turno con el estómago completamente vacío, pensando y rogando que llegara el almuerzo para comer algo. Justamente llegaba aquel chico guapo de las rosas, igualmente a pedir su tan famoso ramo de rosas como todos los días. Pero, mientras ella ponía atención a este suceso tan raro y que sí era cierto, que confirmaba que este chico llegaba todos los días, al momento de entregarle su ticket, pasó algo sumamente vergonzoso, pues el estómago de Jaeso rugió. Y eso era algo que la puso completamente incómoda. Pensaba y pedía que este chico no escuchara cómo su estómago rugía por hambre. Pero aún así, sentía la vergüenza. ¿Cómo era posible eso? Que sintiera mucho más vergüenza porque aquel chico escuchara su estómago rugir. Pero de todas formas lo ignoraba. Igual la vergüenza se le quitaba de una otra forma. Este chico estuvo esperando su ramo, pues ellas tenían un par de pedidos atrasados. Aún así, llegó justo a tiempo para recibir su pedido. Obviamente este chico se iba. Simplemente llegaba a eso, por su ramo de rosas y se marchaba, pero Jaeso se dio cuenta de algo.
Este chico había dejado su sándwich ahí, de una forma extraña, pues lo había dejado en el mostrador. Obviamente ella al notar eso, lo alcanzó. Fue corriendo a perseguirlo para decirle que había olvidado su sándwich. Obviamente este chico la miró con otros ojos, y ella obviamente se dio cuenta de eso. Pues él le decía que se lo regalaba. Ella no entendía por qué regalarle eso. Además, no podía aceptarlo. No era muy profesional de su parte que lo aceptara. Pero él entendió otra cosa. No podía comer solo un sándwich sin tomar nada. Así que le pedía que tomara su café también. Que no le preocupara, no tenía veneno, ni nada. Además, solo le había tomado un poco. Y así, de esta forma, Haeso terminaba con ese café y ese sándwich. Obviamente, esto le dejaba mil dudas en la cabeza. Entonces aquel chico sí había escuchado su estómago. Además, creyó fuertemente que eso no era interés como tanto le insistía su compañera. Eso era algo de lástima. Él le tuvo lástima al escuchar su estómago. Era eso. Incluso ella lo sabía. Si ella escuchara a una persona así, también hubiera hecho ese tipo de caridad. Aún por las insistencias de su compañera, recordaba a su esposo. Bueno, ya no es su esposo, pues él enojado le pedía esa vez que ya no anunciara eso. Era bastante vergonzoso decir que ya estaban divorciados pero seguían viviendo juntos. Pues sí, estos dos ya no eran nada. Mientras él, en la oficina, era ciertamente atendido por una compañera de trabajo. Sus otros compañeros mientras fumaban le mencionaba que ciertamente había interés por parte de Ari hacia él. Y pues ciertamente tenía que aprovechar. Aunque él ya tenía 32 años y esta solo era una jovencita, era lo mejor de ese momento. Aprovechar que esta jovencita estaba enamorada, pues en ese tiempo, al ser tan joven, ella podría ilusionarse muy rápido con él. Las jóvenes aman con mucha locura, y ciertamente él se lo pensó. Pensaba en esa relación. ¿Debería aprovechar eso? Pues en casa tenía a la aburrida Jaeso que nunca hacía nada. Pues sí, mientras él estaba acostado, ella doblaba la ropa. Y fue un momento en el que él le pidió dinero para comprarse un perfume. Claramente Jaeso le preguntó cuánto ocupaba y si realmente era necesario, pero él se fastidió un poco. La abrazaba y le decía que necesitaba ese perfume. Todos olían muy bien en la oficina y él sería el único que no lo iba a hacer. Pero no, quería un perfume muy caro, lo que le sorprendía a ella. Últimamente habían tenido demasiados gastos, no podían darse ese lujo, pero de todas formas él se molestó, como siempre la chantajeaba, y al siguiente día, Jaeso pues le había cumplido su capricho. Había hecho cuentas, había recortado un poco de presupuesto de ella, y finalmente de aquel adelanto de sueldo que le había dado su jefe en la barbacoa, le daba los 20,000 wones que él necesitaba. Y le ponía la nota que comprara su perfume, para así finalmente salir de casa. Pues sí, Haesou siempre aceptaba y caía ante esos chantajes. Pues siempre lo hacía, tenía que esforzarse para mantener su familia feliz y su hogar feliz. Mientras tanto, Taeja se encontraba con sus amigos, pues les había proponido que él los invitaba a una barbacoa aquí cerca. Obviamente esto se les hizo completamente raro. Aquel niño rico que siempre usa marcas y cena en lugares de lujo quiere ir a un establecimiento de tercera. Pero aún así, él decía que sí, era momento de que aprovecharan, él iba a invitar, así que tenía que invitar a sus otros amigos. Pero esto era, pues, por una cuestión, pues de justamente ellos iban al restaurante donde Haeso trabajaba. Pues obviamente ella pensaba y pensaba al escuchar la conversación de los hombres diciendo que si una mujer feliz hace al hombre feliz, obviamente ellos harán el máximo esfuerzo para tener dinero. Esto la dejaba pensando, y más en las palabras frías de Micheol. Pero al mismo tiempo sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Taeja entraba juntos a sus amigos al establecimiento. Obviamente las miradas entre ellos fueron raras, y esto la dejó pensando. Mucha casualidad encontrarse nuevamente con este joven, además de las flores. Pero bueno, no podía pensar en eso, y así se iban sus ilusiones de que él estaba interesado. Obviamente él era joven,
¿Cómo se iba a interesar en una mujer aburrida y casada como ella? Además, aquella joven junto a él parecía ser su novia. Y bueno, de todas formas tenía que sacarse eso de la cabeza. Pero Taeha prácticamente había ido a ese restaurante para observarla, y obviamente sus amigos se daban cuenta. La mujer a su lado le exigía por qué miraba a esa mujer, pero obviamente su otro amigo lo calmaba diciéndole que no era nada y cómo se atrevía a estar molestándolo a él. Y esto simplemente los dejaba pensando. Pero así Taeha le aclaraba a esta muchacha que sí, se conocían, ellos dos eran conocidos. Y aquí los celos la atacaron. ¿Cómo era posible que Taeha conociera a esa mujer? Pero en realidad, vemos que todo prácticamente estaba planeado. Los ramos de rosas siempre estaban en su hogar. Mientras Haesu, de vuelta a su triste hogar, trataba de coser una blusa. Micheo le exigía que lo tirara, pero ella se seguía aferrando. Si lo podía arreglar, lo podía seguir usando. Pero él simplemente la atacó. Le dijo que parecía una anciana. Era aburrida, usaba ropa holgada y prácticamente se aferraba a las cosas basuras. Obviamente esto lo ofendió y se acordó de aquel joven y se sintió más avergonzada. Ciertamente tenía razón, pero aún así, Micheol, al ver que la había dañado, la abrazó y le empezó a decir que así era. Era una aburrida, era sola, era una anciana y prácticamente así era. Pero gracias a él sobrevivía. Y ciertamente tenía razón. Gracias a Micheol podía aferrarse a esta triste vida. Pero ahora sí en la mañana habían anunciado fuertes lluvias por la noche. Y como siempre se sacrificó, se llevó el paraguas más feo para él a dejarle el bueno. Mientras en la oficina, Micheol se servía su café, era ciertamente coqueteado por su compañera de trabajo, Ari, aquellos que les aconsejaron que tuvieran una relación con ella, pues ciertamente esta mujer tenía un interés por él, y prácticamente usaba este tipo de recursos para acercarse a él. Obviamente esto le fascinaba a Micheol. Sabía que era joven inocente y podía atraerla mucho más. Mientras en el trabajo, nuevamente era visitada por aquel chico de las rosas. Obviamente trató de escapar, pues ciertamente se sentía un poco avergonzado, tanto por las cosas que había pasado del sándwich, tanto los comentarios feos de su esposo diciéndole que era una aburrida anciana. Ciertamente, escuchar esas palabras hacían que se sintiera tan avergonzada delante de ese joven. Pero así en la salida, ciertamente sí se cumplió ese pronóstico de tiempo y estaba lloviendo muy horrible. Y ella, pues tenía su sombrilla que apenas funcionaba. Justo en ese momento y para mala suerte, terminaba por destruirse por completo. Ella se quedaba atentamente pensando qué es lo que hará, pues estaba lejos ciertamente para comprar otro paraguas y Micheol ciertamente no lo iba a responder. Pero, ante pensar una solución, llegó alguien para ofrecerle su sombrilla. Pues ciertamente era aquel joven, que por mucha casualidad la había visto, y le dijo que se lo dejaba, que no tenía por qué preocuparse, no quería que se resfriara. Haesoa le daba las gracias, pero no podía aceptar. Él se mojará en la lluvia, pero de todas formas seguía muy insistente. Le decía que el pronóstico dijeron que esta lluvia no parará hasta el día de mañana. No pasaba nada. Simplemente ellos dos iban a compartir una sombrilla. La acompañaría hasta su casa